Del Santo Evangelio según San Mateo. Gloria a ti, Señor Jesús. En aquel tiempo Jesús dijo: ¿con qué podré comparar a esta gente? Es semejante a los niños que se sientan en las plazas y se vuelven a sus compañeros para gritarles: tocamos la flauta y no han bailado, cantamos canciones tristes y no han llorado. Porque vino Juan, que ni comía ni bebía, y dijeron: tiene un demonio. Viene el Hijo del Hombre y dicen: ese es un glotón y un borracho, amigo de publicanos y gente de mal vivir. Pero la sabiduría de Dios se justifica a sí misma por sus obras. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Mis queridos hermanos, la palabra del día de hoy es una palabra muy clara. Es una palabra que nos deja una enseñanza muy importante. ¿Y sabes cuál es esa enseñanza? A que no tienes que darle gusto a las demás personas. Que lo único que te debe de importar es lo que tú estás haciendo, la obra que tú estás realizando. La gente te va a juzgar si eres bueno porque eres bueno, si eres malo porque eres malo, pero siempre te va a estar buscando un defecto. Siempre va a decir la gente que no estás haciendo las cosas como ellos quieren, pero al final de todo, a ti lo que te debe de importar es que tú estás haciendo las cosas como Dios quiere, que eso es lo que te debe de importar. Jesús, si tú lo recuerdas, Él vino a marcar una pauta muy importante, y esa pauta iba completamente enfocada al amor, a la aceptación de las personas, a ir por esa oveja que se encontraba perdida. Y a Él no le importaba si era pecador, a Él no le importaba si era una persona de buen vivir o de mal vivir. A Él, ¿sabes qué era lo único que le importaba? Que era un hijo de Dios. Esa era la parte más importante para Jesús. Él no vino a juzgar a la gente, Él vino a dignificar a la gente, Él vino a darle valor a la gente, pero principalmente Él vino a darle algo que en ese momento las personas no conocían, que era el amor. Esa es la gran diferencia. Por eso Él entregó su vida por todas las personas, por ese amor que Él les tenía, por ese amor que Él nos tenía. Todos los días Él sigue entregándose. A Él no le importaba en ese momento si las personas lo estaban juzgando. A Él lo que le importaba era dar la vida por ellos. A Él no le importaba el ser criticado, el ser lastimado. A Él lo único que le importaba era el poder salvar a todas aquellas personas. ¿Y cómo lo hacía? Con una palabra, con un testimonio, con una acción, con una obra. Esa era su forma de Jesús de accionar. Él no era de las personas de las que solamente hablaba y a la hora de accionar se quedaba con los brazos cruzados, sino todo lo contrario. Él hablaba hermoso, predicaba hermoso, y a la hora de las obras lo hacía todavía con más intensidad. ¿Y sabes por qué? Porque esa es la gran diferencia de Jesús. La gran diferencia de ese Jesús a la diferencia de los fariseos. Esos fariseos que desde antes ya te habían juzgado, que desde antes ya te habían criticado, que desde antes ya te habían lastimado. ¿Y con cuántos fariseos nos topamos hoy en día en nuestro caminar? Con muchos, mis queridos hermanos, que antes de conocerte ya te están juzgando, ya te están criticando, ya te están lastimando, están buscando la manera de atacarte. Y si saben que estás en el servicio de Dios, pues más aún todavía. ¿Por qué? Porque creen que tú no eres digno de poder predicar el evangelio, que tú no eres digno de poder crecer en sabiduría. Por eso decía, pero la sabiduría de Dios se justifica así por sus obras. Dios va a justificar esa sabiduría. Dios realmente te va a decir por medio de tus obras si estás bien, si estás mal. ¿Y sabes cuáles son esas obras? Mientras estés cumpliendo los mandamientos de la ley de Dios. El amar a tus hermanos, el amar a Dios por sobre todas las cosas, pero amar a tu prójimo como a ti mismo. En eso se definen todos los mandamientos de la ley de Dios, porque en el momento que tú cumples con ese mandamiento, no criticas, no lastimas, no robas, no abusas, no dañas a las personas, no matas a las personas, porque no solamente se matan físicamente, sino también espiritualmente. Puedes encargarte de matar una vocación, espiritualmente puedes encargarte de matar una espiritualidad. ¿Y eso por qué? Porque muchas de las veces el enemigo te puede utilizar como esa herramienta para poder dañar a tus hermanos y no lo sabes. Crees que estás en el servicio de Dios, pero en realidad a veces estás al servicio del enemigo. El enemigo, ¿qué es lo que quiere? Que todas sus ovejas, las ovejas de Dios, se dispersen, que todas esas ovejas anden por caminos
distintos. ¿Y Jesús qué es lo que viene a hacer? A unificar, a acercar. Ese es el llamado de Dios. Entonces date cuenta qué es lo que estás haciendo, si verdaderamente estás cumpliendo con la obra de Dios o realmente estás cumpliendo con la obra del enemigo. Toma conciencia en esa parte y realmente date cuenta que cuando Juan el Bautista estuvo predicando y estuvo bautizando aquí en la tierra, era juzgado por aquellas personas que se sentían perfectas porque decían, ¿cómo él que viste de esa manera? ¿Cómo él que es tan inculto al hablar? ¿Cómo él que no es una persona letrada como nosotros puede estar predicando el evangelio de Dios? A Jesús, ¿cómo lo criticaron? Que decían, ¿cómo siendo el hijo del carpintero José va a venir a predicar la palabra de Dios? ¿Cómo se dice ser hijo de Dios? Pues ahí es donde nos está marcando una pauta nuestro Padre Celestial, que nos está diciendo que de los humildes es el reino de los cielos, y que muchas de las veces de las personas de las que menos esperas son las personas de las cuales puedes recibir grandes mensajes y de las cuales inclusive puedes recibir el llamado de Dios y no lo sabes. Entonces, antes de juzgar a alguno de tus hermanos, mejor detente, ponte en oración, conéctate con Dios. Y te puedo garantizar, mi querido hermano, que cuando hagas eso, la misma sabiduría de Dios Padre te va a detener. Porque recuerda que esta lengua te puede servir de alabanza o puede servirte también para asesinar a tus hermanos en la espiritualidad. Ten mucho cuidado lo que sale de tu boca, no con lo que entra. Ten mucho cuidado con lo que sale, porque ahora sí que lo que entra tarde o temprano se desecha, pero lo que sale, eso muchas de las veces no sabes el impacto que puede tener en las otras personas, inclusive hasta contigo mismo, porque a veces todo lo que nosotros lanzamos hacia los demás no nos damos cuenta que es como ese boomerang que tarde o temprano llega y te golpea. Ten mucho cuidado con eso, porque realmente ahí es donde está la verdadera muerte espiritual. Ahí es donde está el verdadero daño. Tú a lo mejor puedes decir, ay no, pues yo no me meto con estos hermanos. Pero si tú estás formando parte de alguna crítica, estás siendo parte de ese entorno, incluso tóxico, tarde o temprano ese veneno llega a tus hermanos y tú fuiste parte de. Ten mucho cuidado con esto. Por eso decía Jesús, cuando Juan decían que él tenía un demonio, que era por lo que estaba bautizando. ¿Por qué? Porque creían que blasfemaba. A Jesús lo criticaban porque se juntaba con aquellas personas a celebrar, se juntaba a festejar, y ya por eso le decían que era un borracho, que era una persona glotona, que nada más se la pasaba buscando a lo mejor donde lo invitaran a comer. Pero ¿sabes algo? Ese era el pretexto que él utilizaba para poder llegar a aquellas personas que para ellos estaban descarriados. ¿Cuántas de las veces tú, mi querido hermano, no te has detenido a formar parte de algún convivio donde a lo mejor Dios te está mandando para que prediques la palabra de Dios y tú dices no, porque me van a catalogar al mismo nivel de esta persona? Pero muchas de las veces te estás poniendo al nivel de las otras personas que lo único que hacen es criticar. Más bien aquí yo te invito a una cosa: ponte al nivel de Dios, ponte al nivel de Cristo. ¿Y sabes cuál es el nivel? El nivel del que no critica, el nivel del que no lastima, el nivel del que no aleja, el nivel del que no daña, sino el nivel del que acerca, del que unifica, del que ama, del que cuida sus ovejas. Si el día de hoy no sé dónde te encuentres, no sé qué ministerio estés desarrollando, o no sé realmente cuál sea la vocación que estás desempeñando, pero si en este momento no estás pastoreando alguna oveja, en cualquier entorno donde te encuentres, entonces no estás haciendo la obra de Dios. Entonces realmente no estás haciendo el cometido que nuestro Padre Celestial te estaba dando. Si ya tomaste la batuta y ya tienes alguna persona a la cual puedas predicar en la palabra de Dios como nosotros lo estamos haciendo por medio de estas reflexiones, inclusive a lo mejor a ti que te está llegando esta reflexión, lo que te está pidiendo Dios es que se la compartas a alguno de tus hermanos para que le prediques un poquito del evangelio, para que le prediques un poquito de la palabra de Dios, para que aprendan a conocer la palabra de Dios. Tal vez ese sea el llamado, pero tú no lo sabes. Y hay muchas personas que no se atreven, pero sí critican. Hay muchas personas que no toman la iniciativa y les es muy fácil juzgar. Te puedo garantizar que a lo mejor muchos van a decir, ay, pero no sabe hablar, no sabe expresarse, o a lo mejor cometió algún error, pero ¿qué? Créeme,
Eso es lo que en ocasiones menos debe de importarte. Lo que te debe de importar es que el mensaje llegue. ¿Y sabes cuál es ese mensaje? El mensaje del amor. Si una persona entiende que Cristo lo ama, pese a cualquier situación que esté viviendo, pese a cualquier condición que tenga la persona, si la persona entiende que es amado por un Padre eterno, que es amado por un hermano, que es Jesucristo, que es amado por una Madre Santísima, que es la Virgen, entonces el cometido ya se logró. Realmente ya pudimos llegar a ese corazón, y realmente ese corazón puede hacer grandes obras. En el momento que una persona tiene esa conversión, en el momento que esa persona tiene la conexión, en ese momento verdaderamente se empieza a hacer la obra de Dios. ¿Y sabes cuál es esa obra de Dios? Predicar el evangelio, y que todas las personas se sientan parte de una misma iglesia, se sientan parte de un mismo rebaño, se sientan parte de un mismo entorno, que ese entorno solamente es el entorno de Cristo. Te mando un muy fuerte abrazo, mi querido hermano. Espero que el día de hoy esta reflexión te haya llegado hasta lo más profundo de tu corazón, y que te vuelvas ese trabajador de Dios, que te vuelvas ese instrumento que Cristo necesita para poder regar el evangelio de su Padre, y que te vuelvas ese instrumento de bendición para todas aquellas personas. Y si tú en este momento has sido parte de que alguna de esas ovejas se hayan alejado, pues mi querido hermano, creo que ya tienes la respuesta, y sabes que tienes que acercar a esa persona para que verdaderamente forme parte de ese mismo rebaño, ese rebaño donde todo es amor, donde todo es paz, donde todo es dignidad y donde todo es bonanza. Te mando un muy fuerte abrazo, todas mis buenas vibras. Dios te bendice enormemente. Paz y bien, mi querido hermano.